estábamos justamente hablando de tu libro y de lo mucho que nos gustó, pero yo creo que aquí vas a ir descubriendo de cada uno de los amigos lectores que estuvieron leyéndolo, pues sus interpretaciones. Víctor. No, no se escucha, Víctor. Perdón. Gaby, buenas noches. Buenas Amigos de Recomiéndame noches. un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Gaby Riveros y con su libro Destierros que estuvimos leyendo las últimas 5 semanas. Pues Gaby, ya amiga del grupo, ya hemos leído varios de tus libros aquí. Olvidarás el fuego, Ciudad Mía y ahora este. Así es que, pues bienvenida, recomiéndame un buen libro y vamos, Gracias. ya conoces la mecánica, vamos a ir haciendo las preguntas conforme fueron entrando aquí a este Zoom. Así es que, Ricardo, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gaby. Mucho gusto. Yo soy nuevo en esto, te he leído antes y que pues me estrené con un librazo. Este, Desde el punto de vista como lector, es un libro complejo. Es un libro que te exige porque vas de la primera a la segunda, a la tercera persona, luego hay un narrador omnisciente por ahí, luego no es un libro lineal, no es una novela lineal, sino pues vas pues de un lado para el otro, y son muchísimos temas los que pusiste ahí, demasiados temas, ¿no? No solo las vidas de Elena y de Julia, y cómo se entrelazan, y las 4 generaciones de la familia, y pues yo aquí te voy a decir lo que tú escribiste, pero al final son muchísimos temas, me llamó mucho la atención eso. Yo la pregunta, más allá del libro, es más bien desde el punto de vista de literatura, ¿no? ¿Cómo fue que manejaste todas esas historias? Porque no es fácil manejar eh, tantas voces y que también el lector lo reconozca y que no se pierda entre todas estas. Porque debo de decirte que yo al principio tuve que iniciar un par de veces la lectura porque no me encontraba, no sabía exactamente hacia dónde iba. Ya después le agarras el rollo, ya te vas como pez en el agua y vas navegando entre pues, una historia y la otra y vas encontrando cómo se van mezclando cada una de estas. Pero sí, mi pregunta es más allá de la trama y de todo lo que viven toda esta familia, porque finalmente es toda la familia lo que vive, y creo que va más allá que nada más contar la historia de la familia, sino tiene que ver pues, con la condición humana y con muchas otras cosas más, ¿no? Hay denuncia, hay Hay todo. historia, hay una serie de cosas que nos llevan mucho a nosotros como lectores pues a reconocer que es una obra interesante, ¿no? Pero sí, se me hace muy complejo y luego leí que no sé cuántos años te tardaste para sacarla, entonces pues mi duda es por ahí, o más bien mi inquietud es este proceso creativo que tuviste que llevar para llegar a esa obra. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues primero, antes de responder a tu pregunta, quiero de nuevo agradecer, pues aquí a los organizadores, a Albert, a Víctor Manuel y a muchos de ustedes que ahora sí ya tuvimos el gusto de conocernos, algunos en Ciudad de México cuando estuve por ahí, otros en Guadalajara. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues qué padre que nos seguimos reuniendo. Además que ya nos habíamos reunido también por Zoom para comentar Olvidarás el fuego. Entonces, bueno, gracias. Y pues qué padre que ahora estás integrándote a este grupo, Ricardo. A ti no te conocía, no tenía el gusto. Muchas gracias. Y me llama mucho la atención tu pregunta. Te quería preguntar si tú escribes. Yo escribo, pero escribo más bien poesía. Nunca me he atrevido, he hecho uno que otro cuento, pero no me atrevo a hacer más y más bien lo que te sale del corazón de repente y las cosas por ahí, ¿no? Pero más bien soy un lector muy, eh, leo demasiado, leo mucho. Oye, es que me llama la atención tu pregunta, Ricardo, porque casi todo el mundo se centra en la historia y que si quién la salvó, en que como este tipo de cosas que tienen que ver con las tramas y pocas personas
se fijan en esto, en el proceso creativo. Entonces, casi siempre son alguien que también está escribiendo. No importa si es poesía, ensayo, cuento, novela, porque es cuando uno empieza a hacerse esta pregunta, ¿no? De cómo algo está contado, ¿no? Yo también cuando leo dices, ay, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Cómo llegas a esto, ¿no? Pues qué padre que tú escribes y qué padre que escribes poesía, porque creo que Destierros es una novela que en algunas partes, pues, tiene mucho que ver con la prosa poética, con la poesía. Y la Híjole, lírica pues es casi musical, ¿no? La lírica y el ritmo es musicalmente. así es. Pues es una pregunta muy difícil para mí de responder, porque fue como bien dices, que por ahí leíste o escuchaste que una novela que se estuvo escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Y realmente mientras uno escribe, quizá te sucede a ti también, no es un proceso premeditado, muy ordenado, muy estructurado. Claro que hay autores que así escriben y que así planean sus novelas y hacen un guión y luego lo siguen, pero en el caso de Destierros no fue así. Este, yo empecé a escribir una novela a fines de los 90. Imagínate, estoy hablando de hace entre 25 y 30 años, estamos en el 2025, después de Ciudad Mía. Y yo hacía planes para hacer una novela, por ahí tengo los apuntes, porque claro, uno hace unos planes. Y había, por ejemplo, el elemento de los rarámuris, el elemento de la música, porque pues yo estudié piano y música por muchos años. Me interesaba mucho que el personaje fuera latinoamericano y que también estuviera Europa. em, una serie por ejemplo, el Requiem de Mozart, o sea, la novela, yo primero pensé, se va a llamar Requiem, o sea, cuando yo me la imaginé hace 25 o 30 años, ¿verdad? Entonces, por ahí tengo así como los esbozos de donde partí para escribir, pero luego, pues yo realmente había hecho cuento y un poquito de poesía, entonces, eh, no sé, como que empezaba como estos fragmentos y terminaba y ahí los iba dejando, como que no, no sabía, no sé, es algo como complicado, como que es una novela que en realidad escribía y la guardaba y la grababa en discos duros o lo imprimía algún pedacito. Y fueron muchos años de estar haciendo, yo pienso que como estas piezas de rompecabezas o como esta especie de pues cuando haces algo grande, ¿no? Imagínate estas colchas que las abuelitas hacían unos cuadritos o algo, pero de pronto pues me empiezan a pasar los años y yo dije, esto o es basura o qué le voy a hacer y tenía 49 archivos con diferentes versiones de destierros y yo ya quería escribir como que otra cosa, pero luego empecé a leer los archivos y yo pues es que como que hay algo que insiste en ser contado. Y eso fue en el 2013, que ya tenía 15 años de apuntes y cosas que se quedaban ahí, o ahora sí que textos que salieron al margen también, que pues no están ahí, o otras líneas que se podían haber explorado y tampoco están ahí. Entonces, la verdad es que del 13 al 17 yo agarré todo este material y lo revisé, descarté todas las otras versiones, hice una versión a partir de la cual desarrollar. Y pues siento que, por ejemplo, tú que escribes poesía y también cuando uno trabaja cuento, por si alguien más aquí del grupo escribe, pues, vas como trabajando distintos músculos que te ayudan para luego, por ejemplo, en el caso de la novela. En mi caso, por ejemplo, después de los cuentos, empecé a escribir cuento infantil. Y entonces mis cuentos como los de Ciudad Mía son como muy poéticos, pero con una novela pues no puedes hacer nomás así pura poesía. En cambio los cuentos infantiles deben de ser muy concretos y entonces dije, bueno, en la novela tengo que echar a andar todo eso. Sin embargo, mientras hice Destierros, hice En la orilla de las cosas. Son libros mellizos que nacieron al mismo tiempo. Esos 4 años, lo mismo me pasó con ese poemario. Tomé textos antiguos y luego les di forma y salieron al mismo tiempo. De hecho, eso iba a ser un apéndice de la novela, pero acabó teniendo una vida propia. Entonces, lo que te quiero decir es que es un proceso que mientras lo haces vas descubriendo que sigue, que te pide. De repente ya no puedes escribir y entonces escribía poesía, iba y venía. Así fueron como
tres años, digamos. Ya el último en realidad fue revisión y publicación o por ahí. Este, y entonces es muy difícil. Haz de cuenta, ahorita lo que me dices, más bien lo difícil es como entrar en la dimensión de una novela, porque entras como en un universo y luego, pero cuesta mucho trabajo entrar en ese universo, en esos tonos, con esos personajes, pero ya que estás y te haces como el hábito, solito, cada día vas descubriendo, por eso también es muy padre escribir, cada día vas descubriendo. Y ahora tengo que explorar esto. Ay, ahora se me vino, no sé, David Lippman, o sea, un personaje nuevo. Y ahora tengo que investigar esto porque este personaje, pues parece ser que tiene esta vida. Pero una cosa te va llevando a la otra. Y bueno, claro, cuando acabas aquella cosa, pues también tienes que podar, quitar, poner, ampliar unas cosas, quitar repeticiones. Pero no sé cómo decirte, es que mucho tiene que ver con un proceso intuitivo. Y luego ya escribes y luego te cambias la cachucha y te quitas la intuición porque pura intuición tampoco te va a servir y tienes que ponerte una cachucha de como un editor de ti mismo, ¿no? Como algo que, a ver, como si yo nunca hubiera leído esto, ¿le entiendo? ¿No le entiendo? ¿O qué? Pero, este, sí, pues digo que es una pregunta muy difícil de responder porque en realidad no hice una, tenía muchas notas, eso sí, tengo muchas notas a lo largo de años, pero no son esto que le llaman algunos autores una escaleta, porque tengo amigas que sí, que voy a hacer una escaleta y yo, "Ah, chis, ¿qué es eso?" O sea, y hacen así como un guión y por ahí se van. En el caso de Destierros, no, yo creo que por eso me tardé tantos años, a pesar de mí salió la novela. Este, sí. Pues muy Entonces, bien. si tú quieres escribir algo más extenso, de parte de poesía, no te preocupes mucho por cómo vas a hilvanar todas esas historias. Más bien solamente suéltate y una cosa te va mandando a otro lugar y te va pidiendo otra. Pues muy bien, muchas gracias. Nada más No, quería hacer una referencia, una que me llamó mucho la atención. Yo amo a Remedios Varo, he ido no sé cuántas veces a ver su obra. He leído como 4 o 5 libros de Remedios Varo y verla ahí, sin ni siquiera, inmediatamente te vas al cuadro, ves cómo está jalando la carroza y cómo están ahí tocando, que se supone que es Remedios Varo la que está ahí adentro. Este, me encantó esa parte del libro, ¿no? Es un libro difícil, pero finalmente es un libro que cuenta muchas historias y yo te agradezco por eso. no, gracias, Ricardo. Sí, sí, es como un gran rompecabezas para armar en el sentido no grande que sea wow, sino gran en el sentido de que son muchas piezas. Hay muchas Y, piezas. y se requiere un trabajo muy activo del lector. Desde que inicio, el lenguaje es denso, es poético, es así como, a ver, si sorteas la primera parte, porque luego ya empieza más ágil con la infancia, este libro es para ti. Y también no es un libro para leer de que tengo 5 minutos mientras me pasan al dentista y leo y luego otros 5 minutos. No, tienes que ir armando el árbol genealógico, tienes que meterte en la sonoridad de las palabras. Sí, es un texto difícil de leer, más difícil que Olvidarás el fuego. Pero Sí, también como lector te puedo decir que son los libros que nos gustan, ¿no? Finalmente. Pero así bueno, es. muchas gracias. Te Ay, voy qué a seguir bueno que leyendo. te Ahí ya encont- tengo en orden la de Ciudad Mía, que Albert, por cierto, me la regaló. Ay, Entonces, qué te padre, seguiré muchas leyendo. gracias. Y eso de que dices de Remedios Varo, no sé si alguien por aquí, que estuvieron viendo los videos en YouTube, de que hay varios videos que están en YouTube. Sí, tú, ¿verdad, Juan? Ay, se me hizo chiquita la imagen, ya. Juan los vio y luego estuvo reposteando porque yo hice esos videitos así caseros en pandemia, porque yo Mm. quería sumar muchas cosas al libro y me decían los editores así como, no, hombre, haz un QR o lo que sea. Entonces hice unos videos que se llaman las fotos que nadie vio. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Remedios Varo, entonces yo leo el fragmento y luego pongo la imagen y así de muchos fragmentos del libro pongo las fotos de la casona, pongo fotos históricas, o sea, en lo que yo me basé para esos pedazos, ¿no? Entonces están en YouTube, está Gabriela Riveros, las fotos que nadie vio o algo así, pero seguro que las encuentran.
destierros. Qué bueno que dijiste eso. Ya no voy a tomar más tiempo, nada más. Yo y en digital. Y hasta el final del libro viene el QR para la música. Entonces, yo creo que debería estar al principio para que pues, uno pudiera empezar a leerlo. Nada más este comentario. Te Sí, agradezco hombre, ya, mucho. ya me han dicho y ahora en la segunda edición no se me ocurrió insistir en eso, pero es un buen punto, Ricardo. Bueno, Sí, les dejo el tiempo a los demás compañeros porque creo que ya tomé mucho. Te agradezco mucho y te seguimos leyendo. gracias. Gracias. Yayis, adelante. Muchas gracias, Vic. Gaby, buenas noches, mucho gusto. Es la primera vez que estoy en Zoom contigo. La vez pasada no tuve oportunidad de participar. Leí también tu libro de Olvidarás el Fuego, me encantó. Y este en particular, la verdad es que lo disfruté mucho porque me parece un libro completamente diferente a lo que he leído en los últimos meses, con música maravillosa que nos fue acompañando durante la lectura, con información que había mucho que escarbarle acerca de Pancho Villa, mucha información histórica que nos lleva a investigar más allá. Este, me gustó mucho también acerca de cómo fuiste construyendo todos los personajes en cuanto a a las reflexiones que hacías o que me llevaste a hacer con respecto a los temas de gemelas, ¿no? Que creo que es un tema que en diferentes ocasiones todos hemos presentado a lo mejor en alguna ocasión en nuestras vidas de que es un enigma, ¿no? Saber si una gemela siente algo, seguramente la otra también lo siente y están conectadas. Y por ahí creo que esa parte también fue muy interesante como la expusiste. La vocecita interna de Julia, la vocecita de te está llamando, de estás haciendo esto mal. Creo que es una voz que todos la hemos tenido y yo en particular creo que he logrado que mi voz interna ya no sea una voz de juicio, sino una voz mucho más conciliadora conmigo, pero estuve viviendo, por ejemplo, toda la adolescencia y toda mi juventud con temas muy parecidos a lo que ella estaba viviendo y también conecté muchísimo. Eh, con respecto, por ejemplo, a las canciones que llegaban a cantar de la época ochentera, ¿no? No recuerdo los nombres, Ace of Base, o no recuerdo bien ahorita y no los tengo tan claros, pero eran de verdad, las leías y las cantabas porque pues era muy de la época, ¿no? De verdad que muy bonita, muy bonitos recuerdos también todo esto. Y a mí me gustaría preguntarte, Gaby, ¿cómo construiste este personaje tan complejo que es Julia? ¿Cómo te vino? ¿Quién es Julia? ¿Es el conjunto de varias mujeres que tienes en mente? ¿Cómo fuiste llegando a, a descubrir este personaje en tu novela? Ay, muchas gracias, Yael. Qué padre todo lo que me comentas. Incluso esto de la voz interna de esta Julia, que es muy macabra y cómo luego ya a lo mejor todos hemos tenido quizá eso, pero precisamente la novela pues te va apuntando a que ya en una edad más adulta y con cierta madurez pues te vas conciliando, ¿verdad? También como lo que te jala por aquí, lo que te jala por acá, ¿no? ¿Cómo fui construyendo a ese personaje? Fíjate que yo me acerqué mucho a Julia o ella a mí. O sea, no soy yo ni eso, no es mi autobiografía, pero sí tenemos muchas cosas en común. Claro que cuando haces una obra de ficción, pues de pronto te hace falta algo y lo inventas, ¿verdad? Si no está ahí o exageras más, omites cosas que no, o ciertos personajes a lo mejor los inventas o sí existe, pero le vas a poner cierta cosa mucho más acentuada, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que un personaje tan cercano a mí me permitía varias cosas, ¿verdad? Hablar en primera persona, tener este tono intimista que tiene la novela y también quizá cuestionar y las que hemos crecido, hombres y mujeres más o menos de esa época, nacidos en los 60, 70, 80, en donde las expectativas sociales pues todavía eran muy, al menos yo que soy de provincia, ¿verdad? A lo mejor en Ciudad de México ya tenían como más libertad, pero como un corset todavía muy limitado y como a veces pues nosotros mismos nos damos un tiro en la pata, ¿no? O sea,
con todas estas expectativas de es que hay que ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena no sé qué, y tú, oye, por cierto, tú querías hacer algo en la vida, o sea, y los hombres igual, feo, fuerte, formal, nunca llora, tiene que mantener una familia, tiene que ser exitoso, no sé qué, tantas cosas, y bueno, pues el cuate quería ser rockero o hacer cine en imposible en aquel momento, ¿no? Entonces, o sea, no nada más aplica para el ámbito de lo femenino, es algo universal. Entonces, pues hay muchas cosas que están cercanas. Por ejemplo, esta Ciudad Jiménez, Chihuahua, que salen destierros, pues ahí son mis abuelos. Yo, la verdad, crecí en Monterrey, en cambio, Julia crece en ese lugar, ¿no? Pero como mi papá nada más tiene una hermana que nunca tuvo familia, en realidad, pues todas mis vacaciones de la infancia eran en Jiménez, Chihuahua. Entonces, este pueblo tan cercano y también la nostalgia de, por un lado, estos pueblos que como que se van quedando en el olvido, que aquí es Jiménez, pero puedo hablarte de uno de Tamaulipas o uno de Michoacán o uno de donde me digas, porque pues la gente migra a las ciudades a estudiar, a trabajar o a otros países o a las fábricas, se migra de muchas maneras. Entonces es de alguna manera, pues la novela representa como muchos destierros, ¿no? Entonces, también en el caso de mi familia, pues yo sabía que mi papá ya salió de ahí, o sea, mi tía iba a salir, o sea, se iba a acabar, ¿no? Esta como línea que ahí a lo mejor estuvo varios siglos y de pronto, ¡pum!, ya se salió el último de la familia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas así, por ejemplo, el tema del piano. Yo no fui a estudiar a Boston piano, fui a estudiar a Boston otra cosa, ¿verdad? Pero este amor por la música y por el piano, yo sí lo viví, yo fui alumna de la Escuela Superior de Música y Danza. Entonces, pues también esta es una novela que también de alguna manera, todo esto que explora Julia, ¿no? De cómo vas descubriendo, cómo de pronto estás algo y luego por qué haces estos boicots de salirte de estos mundos, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, digo, Julia es un año mayor que yo, o sea, hay cosas que no son iguales, ¿me explico? Yo también tuve un hermano que nació con síndrome de Apert, o sea, esa parte es muy autobiográfica, por ejemplo. Él murió en pandemia, cuando yo creo que más o menos alrededor de la época que estaríamos viendo Olvidar hacer fuego o algo. Pero entonces, pues esos temas de infancia, de que tus papás se tienen que ir y que todas estas cosas que, pues todos los niños vivimos de alguna manera, a veces que si tu mamá tiene que ir a trabajar o tu mamá tiene que ir a otra cosa y dices, ay, sí, me iré a quedar sin mamá, o no sé, como que siento que eso también se vuelve universal o la imposibilidad de poder controlar muchas cosas, como el hecho de decir, pues todos tienen hermanos normales, porque yo no, claro, pasa la vida y te das cuenta que en todas las familias, ¿verdad? Hay personas con capacidades diferentes y que no todas las familias son iguales y que, bueno. Entonces, como que un personaje como Julia, que me resultaba cercano, me permitía explorar muchas cosas. También, pues, hacer una especie de denuncia social, ¿no? De, me interesaba mucho explorar a través de Julia todos los tonos de gris. O sea, no me importaba, no quería yo hacer una novela de policías y ladrones o de narcos contra los no sé qué. O sea, este tema que como que es muy fácil ahí, los buenos, los malos, los infieles, no, no. O sea, me parecía que tenían que ser personajes como más en tonos de gris, que aparte sus vidas no pasara nada que fuera del otro mundo, sino unas vidas como las de cualquier persona. Por ejemplo, el Santiago, ¿verdad? Pues no es un hombre que golpee, no es un hombre que sea infiel, sin embargo, tiene su violencia, ¿no? Y así te vas uno por uno, ¿no? Como que estas sutilezas de las que se tejen las vidas cotidianas, ¿no? Y una mujer que tiene que pensar en las calabacitas y las vueltas de los hijos, y eso también se puede llevar a la literatura. Pero alguien podría decir que aburrido, ¿cómo va a leer una novela de alguien que vaya, piensa que sí odia calabacitas o brócoli? Pero es que la vida está tejida de eso. Entonces, pues yo quería en ese sentido, bueno, si está la maternidad, está, pues yo también soy madre, tengo 3 hijas, también estoy casada. Entonces, yo creo que Julia me permitía de alguna manera hacer una reflexión, hacer una denuncia, hacer muchas preguntas, o sea, indagar. También ahí está ya, al igual que en Olvidarás el juego, este cuestionamiento de qué historias nos dicen, qué historias nos cuenta la historia oficial
y cuáles son las que se deciden dejar por otro lado a través de figuras como Pancho Villa, que tú mencionaste. Pues yo en Jiménez escuchaba un montón de cosas terroríficas de Pancho Villa y luego iba a la escuela y me decían que era un héroe y yo, pues, ¿cuál héroe? Si aquí en las escaleras de ahí mató y acá hicieron esto y quemaron mujeres y entonces, pues sí, sí es una novela que cuenta muchas cosas, los migrantes, los feminicidios, tantas cosas de las que habla y pues yo creo que eso me facilitó que Julia fuera cercana a mí, de edad, de muchas cosas para la música que dices, simplemente los feminicidios de Juárez, o sea, todo eso que yo fui viviendo. Y sí, en el caso de esta novela, traté de ubicarlos a Julia en lugares donde yo he vivido o he estudiado, por decirte. Entonces, Boston, pues hice un verano, entonces ya me daba ahí. París tuve un verano. Lo de la explosión de la bomba me tocó, pero me tocó que salí del metro y 20 minutos después explotó, ¿verdad? Entonces yo ahí voy, hilando, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gaby. Muy, Eh, muy bonita, muy interesante novela. Muchas gracias. Gracias, Yael, a ti. Gracias. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Gaby? Un gusto conocerte. Buenas noches. También me uno al club de los que por primera vez nos toca un Zoom contigo y en mi caso, pues es el primer libro que leo tuyo. Fíjate que me llama la atención porque es un libro que yo lo consideraría que sería como un rizoma. Son unas ramificaciones, entonces hay que ponerle mucha atención a cómo están las historias y agarrarse de ahí como para irlas uniendo, como ya nos habías comentado anteriormente. Mi pregunta va más hacia la construcción del ser, de los personajes, porque me llama mucho la atención. Bueno, yo disfruté mucho la parte de la niña, de Julia, más que de adulta, sí, hubo un momento en que dije, no, ya, lo sufro demasiado, es insufrible, me anda aburriendo, o sea, retomaba por momentos, o sea, lo dejaba, luego lo retomaba, pero puedo decir que me gustó más esa parte introspectiva de Julia como niña, del duelo que sufre sobre todo un niño, que ella no quería mostrarse ni débil ni nada por el tema de su familia, ¿no? De los papás, oh, pues mis papás están sufriendo mucho y yo no voy a ser como una persona más que les va a dar un dolor, ¿no? Y me gusta la parte en donde ella se empieza a dar cuenta que es más que una sola Julia, ¿no? Entonces, esta parte que tú mencionas en el texto, y no nada más es con Julia, porque también es con Elena. O sea, como que los personajes constantemente se desdoblan y vamos viendo en Elena también, llegada a un tiempo a la edad, en donde ella está contando pues la historia, ¿no? Y sabemos de su tita Inés y de las demás, de la abuelita Aurora, o sea, y ahí es donde empezamos a unir. Entonces, este desdoblamiento de los personajes, a mí me gustaría que nos contaras. eh, ¿Cómo surge para ti llegar a ese punto de decir, es un personaje fracturado, es un personaje, sobre todo en el niño, de decir, es la Julia mala, la Julia de la izquierda? O sea, le asigna un nombre, le asigna una identidad que para cuando vamos avanzando en el libro, hace ratito platicábamos de temas científicos, ¿no? Por ejemplo, de decir, oigan, cuando ella abre la puerta sabemos que ahí hay una Julia. O sea, y te puedes como lector imaginar si está o no está, como un ente, como un espíritu, o que ya no está, o que desapareció en el accidente, que realmente ya se liberó. Pero tú, ¿cómo imaginas esa parte? Porque, o sea, está muy interesante en ese sentido de cómo la abordas en el libro. Ay, muchas gracias. ¿Es Nela o Neia? Nela, es que ya no estoy. Daniela, pero me dicen Nela. Ah, perfecto, perfecto. Es que primero pensaba que una I. Ah, bueno, pues muchas gracias por todo lo que me dices. Me encantó esto que dijiste del rizoma y las ramificaciones que luego se unen. Me encantó, lo apunté. Este, ¿tú qué estudiaste, Nela?
Mira, yo soy arquitecta, entonces toda esa parte que tú pones del paisaje, de lo que es Jiménez, o sea, es un personaje más en la historia. Y esa parte me gustó mucho, 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 mucho. Y por eso en esa parte de la creatividad, de cómo mencionas el ser, o sea, me imagino cómo se puede construir a lo mejor y cómo te lo puedes imaginar. Entonces, es esa parte que a mí me gustaría saber, porque cada quien conforme va pasando el tiempo, diferentes épocas de las vidas, tenemos diferentes formas de ser. Claro. Aquí parece que eres arquitecta. Hubiera pensado que eres psicóloga porque te interesó mucho esta construcción del ser y de los personajes. No sé si llegaste a la parte de París cuando... Ah, bueno, ahorita que hablabas de Sí, sí, arquitectura. sí lo terminé. Sí, Sí. porque hay una... Ay, a mí me fascinaba ese... Entonces como que siento que sí quedó. Bueno, me estabas preguntando del ser, de esta... Fíjate que... Pues volvemos un poco como a la respuesta que le di a Ricardo en el sentido de que no es un proceso consciente que yo desde un inicio sepa todo lo que va a desbordarse desde un personaje, sino creo que más bien conforme vas escribiendo vas descubriendo más sobre el personaje o a lo mejor intuitivamente sabes si lo vas explorando y te va ofreciendo distintas posibilidades. Pero mira, hace poquito que estuve con Albert y con Víctor en México y estaba también Marien por ahí, estuvimos platicando, me doy cuenta ahora que desde que escribí Ciudad Mía, que es así, la escribí hace 30 años, hay muchas preguntas sobre cómo se construye un sujeto y creo que un sujeto o un personaje o una persona pues está en un cambio continuo, desde celularmente, ¿verdad? Que dicen que cada cierto tiempo todas las células se regeneran, hasta quién eres, porque si, o sea, todos los días ves cosas nuevas que te pueden modificar tus puntos de vista, tu apreciación. Entonces siento que el ser está en constante transformación, aunque se oiga muy cliché. Em, Incluso, por ejemplo, cuando hice mi tesis de maestría, me llamó mucho la atención, bueno, una novela que estudié de Cristina Rivera Garza y me interesaba mucho este derrumbe de esta idea que tenemos del tiempo, el espacio, el sujeto. Me quedo en sujeto porque es tu pregunta, como entes acabados, ¿verdad? Entonces, pues a partir de la posmodernidad se desbaratan, ¿verdad? Se caen, ya la historia es lo mismo, tampoco existe la historia con H mayúscula, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que siempre me ha rondado. Entonces, ahorita dices que una Julia, que es más que una Julia, pues sí. Incluso, em, no sé si tú leíste del libro de La Casa de los Leones, que hay un fragmento en donde dice, o sea, como una especie de espiral, o sea, como que somos nosotros, pero traemos muchos nosotros adentro, desde esa niña, ¿eres tú todavía? ¿Ya no lo eres? Y yo creo que este mismo cuestionamiento está pasando constantemente. Fíjate que hay algo que creo que en Destierros lo desarrollé, que es la idea de que en una vida, haz de cuenta, en el tú puedes tener muchas que le llaman, creo que la le llamo en la novela vidas sólidas. Entonces, haz de cuenta que tú dices, ahora yo me voy a ir a Guadalajara y voy a estudiar tal cosa. Y a lo mejor vives 5 años en Guadalajara y vas a la universidad y tienes tales amigos y tal, pero luego, paz, te cambias, ahora me fui a trabajar a no sé dónde. Y esa vida fue como una vida sólida en el sentido como una uva, o sea, imagínate un racimo de uvas, ¿no? En sí misma era una burbuja perfecta, pero comenzó, se desarrolló y se quedó, se fue como una burbuja en el aire. Y luego tienes otra, pues que tuviste una pareja y que los suegros y luego ya, ¡pum!, se fue. Otra burbuja, así. Entonces, al final somos como una acumulación de diferentes Danielas, ¿verdad? Porque en una fuiste madre y en otra fuiste niña y en otra fuiste nieta y en otra fuiste, ¿verdad? Creo que... Y lo mismo, bueno, claro, además esta Julia tiene estos desdoblamientos. Yo la verdad que estaba escribiendo la novela y pasó por mis manos la novela del huésped de Guadalupe Nettel.
Y el huésped, por eso se llama así, es esta cosa que vive ahí adentro, ¿verdad? Y entonces dije, sí, o sea, yo necesito este otro alter Julia que la está acosando y que le está picando con la culpa. O sea, la culpa es como un hilo conductor en la novela. Primero porque la está tosigando y después porque cuando ella va creciendo y tiene que tomar decisiones, cuando va a tomar una decisión, entra la voz de la Julia mala y la paraliza y no hace lo que ella quiere hacer, sino lo que se espera que los otros esperan que ella haga, ¿no? Entonces, también en el caso de Elena, como bien lo señalas, Elena oye voces. Ya ves que Elena empieza a oír voces a partir de este sufrimiento que la desborda, que es la pérdida de Maripaz, ¿no? Y Elena y todo esto. Entonces, pues sí, una se desdoble, la otra oye voces, pero no están locas, o sea, no estamos tan lejanos de este tipo de cosas que siempre traemos ahí la voz, ¿no? Y, y no sé, creo que también desde que era chava me gustaba mucho el tema del surrealismo y lo onírico. Entonces hay muchos sueños, está la pintura de Remedios Varo, estas realidades alternas. Hay una escena que es así como que todavía me da, es un sueño, que están acunando un bebé y ahí se van las generaciones, que sueña, que sueña, que sueña, y luego donde ves la cara del bebé es horrible, ¿no? pero, pero es como la construcción del ser, o sea, somos muchas cosas o sea, de nosotros mismos y de lo que nos ha formado, ¿no? Entonces, pues sí, sí están estos personajes como no solo fracturados, como tú mencionaste, sino en constante transformación. Y bueno, el final es muy simbólico para esta construcción del ser, porque finalmente la novela termina en que le abre la puerta a esa Julia Mala que ha habitado dentro y que nada más a veces la percibe en sueños ya, pero que siempre ha tenido un horror a dejarla libre. Pero lo que tenía que hacer es, como dijo ya él, pues más bien conciliar a las dos Julias, ¿no? Entonces, sí. Pues yo te agradezco mucho porque en algunos momentos te decía, cuando estás leyendo la parte de la vida amorosa de Julia, esa parte de cursivas en que la pones, yo le decía, es que sí es la intención de la autora, porque como lectora sí estoy pensando igual de, Julia, te voy a agarrar a cachetadas, ¿por qué estás haciendo eso? Y es como la voz consciente del lector que uno se identifica. Y entonces decía, me aburre, pero entiendo en parte lo que está pasando, me cae mal porque no me gustan sus decisiones, pero tienes toda la razón, porque al final del día ella sueña con otras vidas, de lo que pudo haber sido, y nos da coraje de lo que no fue, con quién termina, y de decir, ¿por qué terminas con este si a lo mejor tenías una vida de pianista, o cómo le echaste a perder? O sea, esa parte que nos molesta, si era tu intención generarnos esa molestia, yo creo que está muy bien logrado. Así es, y esa es también esa Julia Mala que de alguna manera siempre le está recriminando como que no te olvides de que tú eres esto, porque estás convertida en eso. Este, Ahora tú te ves muy joven, Daniela, pero los que estamos tantito más grandes, yo creo que sí tuvimos de alguna manera más pues esta locura de tener como estos mundos tan exigente, ¿no? En donde a lo mejor esto que vivió Julia, pues es como representativo de toda una generación. Pero en Sobre poco, todo la presión familiar, sí, que, o sea, era algo que pesaba mucho. Te agradezco mucho, Gaby, tus respuestas. Gracias. gracias a ti. Juanjo, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora traigo voz de José José, pero espero que todos me entiendan. Gaby, ahora sí me puedo declarar fan porque he leído toda tu obra. En 2022 me aventé Olvidarás el Fuego y fue el mejor libro de ese año, 2022, aquí con mis amigos de RBL. Después leí En Desorden, después leí Ciudad Mía y nos vimos ahí en un evento que organizó la editorial. Después leí Destierros y mira, llené todo de post-its porque Ay, qué maravilla. es una locura esta novela, de verdad que me voló como digo, ¿no? Me voló la tapa de los sesos. Y después
me compré en las orillas, perdón, en la orilla de las cosas, que espero tener mi edición, aunque sé que nada más se vende en España, pero lo necesito para tenerlo en físico y Oye, no, rayonearlo. sí se vende en México, Juanjo. No, no, ¿no lo Sí, conseguiste? no lo he podido conseguir. No, Me parece que la escríbeme, editorial es española. escríbeme porque no, es española, pero sí también es española y mexicana. Yo te ayudo para que tengas un libro. Ay, por favor, mira, te voy a escribir porque precisamente lo compré en el Kindle. Ajá. Y bueno, es una locura porque también a los que ya leyeron Destierros de aquí les recomiendo bastante que lean En la orilla de las cosas porque sí van de la mano, porque es toda esta parte poética y es la misma historia, pero a través de toda esta poesía. O sea, si lo de ustedes también es esa parte poética, ahí lo van a encontrar. Aparece la Julia Mala, pero acá se llama La Otra y aparecen ciertas cosas que solamente puedes reconocer si ya leíste Destierros. Entonces ahí está la promoción del libro. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero voy a reducir. Bueno, me encantó que yo venía de leer a Elena Poniatowska con Las Soldaderas, después leí otro libro que también se llama Las Soldaderas de Sofía Guadarrama, y venía de esas lecturas y me encuentro aquí con eso, entonces me atrapó. Fui leyendo, o sea, lo único que yo esperaba era regresar del trabajo y leer mi siguiente capítulo, porque fui leyendo capítulo por capítulo y también la editorial nos hizo favor de regalarnos esta copia y también le regalaron una a mi novia Cher. Y le dije, me tienes que esperar porque yo ya acabé el primer capítulo, ahora avanza tú y así íbamos discutiendo. Llegó un momento en el que parecía que nos estábamos peleando en un restaurante porque decíamos cosas de la Julia Mala, y que esto y que aquello, y por qué se queda con Santiago, y que por qué con tal. Y bueno, teníamos ahí una comunicación grandiosa, y yo creo que también eso es a lo que le agradezco al libro, ¿no? Porque nos da de mucho de qué hablar, ¿no? Del tío que tiene una enfermedad de la que no se nombra, ¿no? Ahí en la casa, cuántas familias no guardan esos secretos, cuánto no es así. Y a mí me dan ganas de escribir alguna novela, pero a mí no me había encontrado con una novela como esta, porque yo digo, yo quiero contar muchas cosas, pero no sé de qué manera hilarlas. Y creo que lo haces de una manera magistral, das un salto, las transiciones son muy sutiles entre la niñez, después la adolescencia, la madurez ya de esa adultez. De verdad que lo haces de una manera sorprendente, hablar de un montón de temas y que tú como lector no te des cuenta de ese hilo, de ese tejido invisible que vas haciendo. De verdad que solamente lo puede realizar alguien como Gaby Riveros. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, con base en Ciudad Mía, que por ahí hay un primer cuento que se llama Ven por Chile y Sal, que también me gustaría que lo lean mis amigos de aquí de RBL. Sé que Víctor y Albert ya lo leyeron, pero por si no han leído el libro de cuentos, es una cosa fenomenal. Y dice, este cuento inicia, a Mariana no la volvimos a ver. A mí me gustaría ver cómo haces esa interconexión entre tus novelas. Ya le respondiste un poco a Ricardo de que se hace de una manera involuntaria, inconsciente, van apareciendo, pero sí es muy notorio tu pluma, además de que no nos haces ver a los lectores como, a ver, les tengo que explicar qué es lo que está ocurriendo, a fuerzas tengo que narrarlo, como que nos dejas ahí las piezas del rompecabezas, las pistas, para que nosotros como lectores le echemos coco y podamos resolver. Y la segunda pregunta va encaminado a eso, porque yo me empecé a confundir un poco, dije, ¿quién la rescató? Y me regresé y veía la canción y después veía el acento, ¿no? Las palabras, ahí la clave en las palabras. En el final también me confundí un poquito y entonces me regresaba, pero es un libro que de verdad gocé. Yo creo que va a ser de los mejores del año y mira que estamos llevamos 15 días y yo ya tengo un libro favorito al menos de momento.
Entonces, a mí me gustaría que nos platiques sobre cómo decides y cómo sabes que el lector te va a entender, que no vas a cometer ese error de muchos autores, de que a fuerzas necesitas platicar con ellos o que te expliquen su libro. Aquí esto es una novela retadora y de verdad que te admiro mucho, eres maravillosa y de mis escritoras favoritas. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, qué bárbaro. Me fui tomando nota de todo lo que me decías y es buenísima. Ay, qué bárbaros. Todos tienen muy buenas preguntas y muy difíciles de responder. Bueno, ahorita, bueno, por un lado lo que decías de lo de Mariana, la verdad que se los conté cuando estuve en México, o sea, tampoco lo hice de manera muy consciente. Escribí Destierros y luego me cayó el 20 que a Mariana no la volvimos a ver, ven por Chile y Sal, y a Mariana no la volvimos a ver, es La Gemela. Y hay otro libro que es chiquita la edición, que fue mi primer libro, pero que se llama Tus cartas y tu pueblo, y que resulta que son unas gemelas que una tenía flashbacks así de algo que no recuerda bien y recibió unas cartas y era una gemela que había muerto cuando era niña en un accidente automovilístico, pero también son cosas que ya que acabé de Destierros, después que releí cosas de muchos años atrás, dije, ay, pero si esto es algo como que yo lo he estado contando de diferentes maneras, ¿no? Pero es más como inconsciente. Y tu pregunta que me haces, ¿cómo decides o sabes que el lector te va a entender? Sí, fíjate que, bueno, yo estudié letras y obviamente pues me hicieron leer un montón de libros, ¿verdad? Y me gustaba mucho a mí, y como lectora, los libros que te hacen trabajar como lector. O sea, Rayuela o María Luisa, o La Mortajada de Luisa Bombal o la obra de Carlos Fuentes, bueno, muchos libros, ¿verdad? De Juan Rulfo, quien tú quieras, ¿verdad? Desde poco conocidos hasta muy conocidos. Y siempre he tenido como mucho cuidado de no explicar o de no decir las cosas, sino que más bien hay que mostrarlas. También estuve en talleres un tiempo con un escritor que murió que se llamaba Rafael Ramírez Heredia. Y entonces él nos hacía mucho hincapié en eso, decía, no digan que hace frío, no, 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 sin decir que hace frío, haznos sentir el frío, o no digas que está triste, sin decir la palabra triste, que sientas la tristeza, y así una tras otra, ¿no? O no digas, ay, qué linda la abuelita, pues dice a los lectores no se les va a hacer linda la abuelita, tienes que hacer que amen a la abuelita, ¿no? Y entonces siempre tengo como este delirio de que, ay, no voy a parecer cursi o no vaya a estar explicado de más. Ahora, pues por eso también los textos es que se escriben y luego se leen y se reescriben y se llevan varias como cribadas, ¿verdad? Porque a veces sí, uno a lo mejor está explicando y lo dices, ay, no, ya lo expliqué de más. Mira, por ejemplo, esta novela era más larga, igual que Olvidarás el fuego. Esta novela también tenía una metanarrativa, como Olvidarás el fuego, pero se la acabé quitando, no quedó nada de la metanarrativa. Pero no era una metanarrativa mía, sino de un personaje que está haciendo una novela que se parecía a mí, por decir, porque en Olvidarás el fuego sí soy yo, haz de cuenta, sino ahí era como así, un alter ego. Entonces, pues sí me di cuenta que algunas de esas cosas podían explicarse a lo mejor, no sé, Pancho Villa, y a lo mejor lo dice Elena y luego lo dice el narrador y luego lo dice no sé qué. Ya era mucho, entonces tienes que empezar a tomar decisiones cuando estás revisando una novela y cambias pedazos y quitas y pones. ¿Cuántas veces se dice esto? Bueno, pues yo creo que el texto aguanta para que 3 veces en la novela se mencione esto, pero yo tengo 5, ¿no? Pues quítale 2. Pero eso te lo da la lectura, es como un añejamiento de un queso, de un vino, de algo que tiene que madurar. Entonces yo creo que pues ese es trabajo de la escritura y la reescritura. Muchísimas gracias, Gaby. No de nada, Juan, a ti. Ya espero verte pronto. Qué gusto que nos vimos hace poco. Gracias. Gracias. Marien, adelante.
Buenas noches, Gaby. Qué gusto de verte Hola, nuevamente. igualmente. Y esto que acabas de decir de que hay que hacerle sentir al lector, yo sí sentí horrible la voz que escuchaba Julia. O sea, era horrible estarlo escuchando y escuchando, bueno, en la lectura. Y me parece que lo lograste muy bien, como bien decía Nela. Es la culpa del sobreviviente, ¿no? O sea, Sí. el que se queda con culpa. Y además, durante toda su vida, teniendo un novio tan maravilloso como pusiste a Pedro, no, es que Pedro era una chulada de hombre. Entonces, no, va y se casa con uno que, como bien dice, será bueno, pero pues, pero no era lo que ella quería. Entonces, sí me parece muy, muy bien logrado eso, porque pues yo sí lo he visto en personas que nunca se quitan esa culpa. Y la parte del gato, espero yo que no haya sido verdad, ¿eh? Porque cómo lo sufrí. No, no, para nada. Eso lo ¿No imaginé. fue verdad? No, no, no. Ay, qué bueno, qué bueno. No, no, no. Es Y, que era para hacer algo como un ambiente macabro. Está ahí con... ay, no, sí, es que fue horrible, ¿no? Y bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo fue que llegaste al título? Porque el título es fuerte, es contundente y es una sola palabra. ¿Cómo Sí, fue que llegaste al título? híjole. Hace tanto que creo que ni me acuerdo porque la novela creo que de los noventas, a lo mejor varios años en mi cabeza se llamó Requiem y a partir de hace muchísimos años cambió a Destierros. Yo creo que la novela pues es una serie de destierros de todo tipo, de personales, en el caso de Julia, de la infancia, de la inocencia con la hermana, de el primer amor, de dejar su pueblo, o sea, todos los destierros, ¿verdad? Luego desterrarse del amor que ella tenía por el arte, siempre está como desplazada de lo que quiere ser, de lo que... Y luego por otro lado están los destierros en la vida de Julia, de Elena, perdón, a través de todo, de la tita Inés, del apellido, o sea, no saben que son parientes porque o sea, al ser mujeres en dos generaciones ya no te apellidas con tus apellidos, tu descendencia, este, el destierro de la historia, porque pues, por ejemplo, Elena vive en el campo, es mujer, luego vive en una casa de ancianos. La historia que está contando es oral y no es escrita, o sea, representa todos los márgenes, Elena. Entonces ahí también están los destierros, los rarámuris, los feminicidios, bueno, los que migran, o sea, están todos los destierros. Y por ahí hay un videíto en YouTube, yo creo que si le ponen, creo que yo aparezco como en el 2008 no sé cuándo, leyendo fragmento de destierros, y estoy leyendo un fragmento, y ya se llamaba destierros, o antes a lo mejor, no sé desde cuándo se llama destierros, fíjate, ya ni me acuerdo en qué momento, pero hace muchísimo que este documento se llamaba destierros, y luego los editores le quisieron cambiar un poquito, que si geografía del destierro, que si no sé qué, y acabó como destierros, que era lo que yo le había puesto. Que ahí también, luego alguien me decía que a destierros les hacía pensar en la palabra desierto, y también es una novela sobre el desierto y también los desiertos como metáfora. Entonces, pues no, ya ni sé, María, cómo di con ese título. Sí tengo cuadernos de escritura. Yo creo que si yo me pusiera a leer esos cuadernos, que no sé ni, ah, sí, aquí los debo tener guardados, a lo mejor ahí sí puedo rastrear en qué momento di con el título. Sí. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti y qué gusto verte. Norma, adelante. Hola Gaby, buenas noches. Hola, Norma. Oye, pues yo es la primera vez que te leo y la verdad es que me encantó tu pluma. En efecto, es una novela que exige de la atención del lector, porque como bien comentabas al principio, hay demasiadas piezas que hay que ir embonando unas con otras. Y nos traes entre
diferentes voces, diferentes generaciones, diferentes países incluso. Muchas de mis preguntas ya están contestadas, pero yo quisiera comentarte que la plática que tuvo Julia con Ana Rusek me pareció bellísima. Y el detalle de la piedra para que la llevara Julia al cementerio y la pusiera ahí pues en el mausoleo de la familia de Ana, simplemente me encantó. Me encantó porque sentí esa añoranza que tiene Ana por su tierra y me pareció un detalle muy bello dentro de la novela y que incluso creo que Julia aprende de esa conversación que tuvieron. Entonces, bueno, decirte eso, que me gustó muchísimo tu libro y que te voy a seguir leyendo. Ay, qué Muchas gracias. linda, muchas gracias. Muchas gracias, qué bueno que te gustó, qué padre que quieras seguir leyendo. Pues sí, ese personaje, fíjate que cuando yo era niña, eh, la casa que yo pongo en la novela es la casa de mis abuelos. Y así que digo, nadie le dice la casona, yo la inventé así en la novela. Y en la cuadra de al lado había una fachada preciosa que era casi toda la cuadra y yo siempre preguntaba que quién vivía ahí y me decían que era la casa Rusek. Pero obviamente ya no vivían ahí los Rusek. Entonces, en algún momento de la novela que va con David Liebman y van a visitar a la abuela y no sé por qué de pronto pensé que la abuela tenía que ser mexicana y David de alguna manera es un personaje que tiene como una línea judía, por eso se llama David Mm. y es músico y así y entonces me pongo a investigar en Google familias judías en el norte de México, en Chihuahua, y me salen los Rusek, pero en la vida real, porque pues yo siempre preguntaba que quién era esa casa tan bonita y eran los Rusek. Y resulta que me pongo a buscar la historia de esa familia Rusek que vivió en esa casa, y es una historia súper interesante. Y me puse como a, pues, a tomar toda la información histórica y hacer el árbol genealógico de los Rusek. Y entonces yo en ese árbol genealógico real y en esa historia real inventé a Ana. O sea, sí podría haber sido hermana de los Rusek porque coinciden las generaciones y los años. Y entonces, bueno, me sirvió pues este personaje también como para que Julia es un pedacito de ella allá. Esta mujer Ana sí hizo lo que le dio la gana, aunque fueron muchos años antes, ¿no? Ella sí se casó con quien ella quería y ella migró. Y Julia pues está siempre como viendo, a ver, digo, está en un dilema, ¿no? Pues qué padre que a ti te gustó mucho esa escena y lo de la piedra, que pues por un lado es una costumbre, del judaísmo, pero por otro lado pues es algo, digo, yo creo que es del judaísmo porque vienen de tierras que fueron desérticas en donde era imposible llevar una flor, ¿verdad? Pero también la piedra significa algo que siempre va a persistir porque pues no se va a marchitar, la piedra es para siempre, ¿no? Entonces, sí, y a la vez es como la tierra que pisamos, ¿no? O sea, como tan concreta, ¿no? Entonces, sí. Exacto. Y esas tumbas las puse en esos videos que hice de las fotos que nadie vio. Tengo la foto de la tumba de los Rusek que sale en la novela. Yo fui y le tomé fotografías y si la quieren ver en YouTube, ahí está. Esta es una tumba bellísima, gótica, tal como la describo, ya toda llena de hierbas y todo, pero este, es una tumba muy bonita, ahí está. Un muy bonito detalle. Muchas gracias, Gaby. Hombre de nada, Norma, gracias. Dale, adelante. Gracias, Vic. Gaby, gracias por este libro. No quería que se acabara, lo disfruté cada palabra, como lo mencionaron, tan poético, tantas frases también que subraya como Juanjo, porque está hermoso. Ya no tengo preguntas porque ya lo respondiste. Mi pregunta era, ¿cómo te imaginaste esos lugares en París? Porque yo cuando fui busqué qué hacer y había yo, ¿por qué no fuimos a ver a Gali? Creo que está, y otros hermosos jardines que mencionas. Entonces, pues ya sé, estuviste un verano allá, también lo de Boston, la parte de la langosta, o sea, está como muy cercano y ahora ya entiendo por qué estuviste ahí algunos veranos, entonces sí, porque era padrísimo cómo describías París, ¿no? Así de tan romántico y luego la escena del violinista, me encantó esa fase del romance. Bueno, le pintaste muchos galanes y
Lástima que Julia siempre estaba para complacer a lo que su familia, según ella, pensaba que querían. Pero muchas gracias por el libro, lo disfruté mucho. No, hombre, muchísimas gracias, Alejandra. Pues sí, efectivamente estuve en esos lugares. Me acuerdo que cuando empecé a escribir, yo como a los 13 años, y mi papá me decía, escribe sobre algo que te sea familiar, sobre, o sea, algo que conozcas. La primera historia que escribí en mi vida se llevaba a cabo en la Escuela Superior de Música y Danza, donde estudia Julia. Ahí, es una historia de tipo Sherlock Holmes, así de misterio que escribí en secundaria, pero el espacio es ese. Y pues sí, me di cuenta que luego resulta como muy familiar escribir de algo que ya conoces. Gracias. De nada. Heidi, adelante. Hola, hola. Bueno, yo también, mucho gusto conocerte, Gaby. Te conocí en la FIL, ahora en Guadalajara, y me firmaste Ciudad Mía, que todavía no leo, pero claro que voy a leer, porque a mí Destierros me lo regaló ese libro hace como 4 años una amiga, lo leí hace como 3, yo creo, y es un libro que no se olvida. Me gustó mucho, lo sufrí, unos me cayeron muy bien, unos me cayeron muy mal. La tía Tita, yo estuve pensando todo el tiempo en la tía Tita y digo, cómo las decisiones de una mujer cambian todo el futuro de la familia, ¿no? O sea, es algo que se me quedó. Sí. Pues las mujeres desaparecen. Es un libro una novela que pasan tantísimas cosas que yo ahorita justamente, ¿qué es lo que más me quedó? La tía Tita, Elena en la casa de retiro. Ay, no sé, ahorita que tú misma lo estabas diciendo, que no se dice hace frío en una novela, sino que haces que el lector sienta el frío, ¿no? No dices, esta señora es muy linda, dices lo que hace para que uno como lector diga, qué linda abuelita, ¿no? Exactamente, exactamente, lo estabas diciendo y yo decía, sí, claro, eso es lo que hizo Gaby, ¿no? Y para mí, yo sí lo leí en físico, para mí Julia es esta, o sea, Ah, tú. Todo el tiempo pensé, porque decía, es que más o menos es como de la edad, yo tengo 61 años, entonces yo decía, no, pues sí, la verdad es que para mí Julia, eras tú. Todo el tiempo pensé, y seguramente la tía Tita es una tía de Gaby, y si no de una amiga de ella, y si no de su vecina, o de su abuela, o de su familia política, porque todos los personajes están así como muy reales, ¿no? Ahorita tú lo decías, van y compran calabacitas, así como una. Entonces, pues sí, o sea, como que se va uno identificando. A mí me gustó mucho, hace varios años que lo leí, pero se me quedó aquí acomodado. Lo leí con un grupo de amigas en un club presencial que tenemos aquí en Córdoba, y a todas nos gustó, somos 10. A todas nos gustó mucho. Es un libro que siempre recordamos y te lo agradezco mucho. Ya las preguntas ya las hicieron, y la primera era, ¿por qué pusieron el código hasta atrás? Yo no me enteré hasta que acabé el libro del código y de la música. No supe, no se me ocurrió, pues nunca hacerle así, no sé. Debería claro. estar al principio para que uno empiece a leer y digas, ay, aquí está la playlist, ¿no? Pero Sí, le voy bueno, a decir a felicidades por este Julia. libro tan emotivo, tan bonito, y ahora voy por Ciudad Mía, ¿eh? Ay, qué padre, Heidi. Pues sí me acuerdo de tu cara, desde que te vi. Sí, Yo ya la saludé en persona, claro. sí, Sí, qué sí, gusto ahí verte. estabas con María de Alba, y ahí estuvimos un ratote platicando, y también estaba Sofía Segovia, y ahí en lo del TEC, ¿te acuerdas? Sí, Ahí, sí, sí. No, ahí hombre, muchas estuvimos. gracias. Sí, no, muy Qué bonito el padre que ya libro. la habías leído y qué padre que estás aquí en la reunión. Fíjate que decía un maestro en la carrera que los personajes eran egos experimentales del autor. O sea, de alguna manera soy, pero no soy. Y a lo mejor tomas elementos de una abuelita, pero a lo mejor la de aquí de Monterrey la mandé a Chihuahua y la de, me explico, y empiezas a Sí, hacer, sí, sí. pero lo que sí es verdad es que no importa si son o no son, o que revolviste varias personalidades en una, sí tienes que sentir, o sea, tú ponerte debajo de eso y contar como si así fuera. Y luego ya te sales de ese personaje y te cambias y tiene que ser así con vida. Sí, pues imagínate las 10 opinando que si se tenía que quedar con el músico, que qué hace con Santiago, que el Pedro aquel. O sea, imagínate 10 opinando con quién se tenía que quedar.
Pero bueno, muy, muy padre. Nos gustó mucho a todas, a todas. Muchas gracias por este libro, Gaby. Gracias, Heidi. Gracias. Gracias. Keila, adelante. Buenas noches. Bueno, igual no voy a hacer muchas preguntas porque ya las contestaste todas súper bien. Lo único que quería comentar es que el libro me encantó mucho desde que leí de qué trataba, de esta parte de los rarámuris, de la revolución, que son temas que siempre últimamente me han llamado mucho la atención. Entonces, dije, a este le voy a caer. Y la verdad que una experiencia súper padre. Lo que me gustó mucho es cómo haces que conozcamos a los personajes hasta el tuétano, ¿no? Entonces, a veces, sí, definitivamente había Julia y yo decía dos cachetadas para que reaccione, ¿no? Pero luego te das cuenta lo que ya nos contaste de ella y bueno, entiendes por qué de repente piensa, siente, actúa de esa forma. Elena, de repente yo decía, ay, ¿qué está haciendo esta mujer? Está loca esto, pero de repente nos presentas toda su historia y qué vivió y bueno, de dónde viene. Entonces, así como que aunque yo estaba así como que enojada queriéndoles dar a cada una ahí un par de zapes, pues entiendes, comprendes y esto me encantó de la historia. Y bueno, yo lo que aparece en los libros que leo, si hay música, si hay obras de arte, lo busco, lo googleo, y entonces yo sí me fue acompañando con la música. Y entonces fue algo bien padre porque sobre todo esta parte de la adolescencia de Julia, donde las canciones, o sea, acompañar la lectura con esa música fue otra cosa padrísima. Y yo estaba un poquito presionada porque aquí los compañeros del grupo leen muy rápido y yo no alcanzaba las metas, entonces decían una meta y yo todavía estoy en la anterior, yo estoy en la anterior, Dios mío, no voy a llegar, pero pero porque igual para disfrutarlo es tal cual como tú dices, ¿no? Yo dije, ay, lo voy a leer rápido, sí puedo, pero la misma lectura te hacía que no, que hagas pausas, estas voces de Julia al principio decía, ay, ¿por qué me lo repite a cada rato de que eres mala? Como que ya me había yo cansado porque me angustiaba leerlo. Pero el que lo pongas era así como que recordar, es ponerte otra vez en ese momento, en el lugar del personaje y nuevamente experimentar y sentir lo que ella estaba sintiendo en ese momento, ¿no? El libro definitivamente lo he leído en algunas partes, dice, te hace vivir otras vidas. Y este libro definitivamente me hizo vivir la vida y sentir la vida de Julia, de Elena y de pues las realidades que a lo mejor, bueno, yo vivo en el sureste, que en el norte es muy diferente a lo que podemos o hemos vivido hasta ahorita nosotros acá, ¿no? Entonces sí me hizo sentir esto, te lo agradezco muchísimo. Y luego, además, un plus, ¿no? Ya leí que escribes libros o tienes libros infantiles. Entonces eso me encantó porque siempre estoy tratando de buscar algo novedoso que darle a mi hija y tú eres una super opción, ¿no? Entonces, pues nada más era ese comentario y agradecerte por toda la apertura que has tenido con las preguntas porque ha alimentado bastante la experiencia con el libro. Gracias. Muchas gracias, Keila. ¿En qué parte estás? Campeche. Ay, qué bonito, porque hablas bien bonito. Ahorita que te escuché. Y luego ya escuché que Heidi está en Sí. Córdoba, qué padre. Yo pensaba primero que estaban casi todos en Ciudad de México. Alejandra, ¿tú dónde estás? Yo en Europa, en Michoacán, entonces estuvo padrísimo cómo describes el pueblo, porque igual, ¿no? O sea, dices que por qué todo pasaba acá y de repente ya nada, pues igual creo que pasa en provincia mucho. Claro. Ay, qué padre. Pues muchísimas gracias, Keila, por todo lo que me dijiste. Aquí también tomé nota de algunas cosas. Este, pues qué bueno que te llevó a vivir otras vidas. Y bueno, pues eso hacen las novelas, ¿no? A veces nos llevan a cuestionarnos o a querer zarandear a los personajes o así es. Ahorita que decías de los libros infantiles, sí, fíjate que el año pasado incluso estuve escribiendo varios textos para niños, unos por encargo, pero luego textos históricos me pidieron. Ahorita ya en una semana o dos va a salir un libro en el que colaboré con precisamente Sofía Segovia, Mónica Castellanos, María de Alba, ahorita que las mencionaban. Y escribimos sobre las mujeres del México antiguo.
Entonces ese libro va a estar padre, son así puras, basado en biografías o en la información que haya sobre estas mujeres precolombinas. Va a salir ese libro y luego también va a salir un libro con Penguin en Alfaguara Infantil. Pues el de Don Florencio va a volver a salir, pero ya como pulido, aumentado y tal. Yo creo que para el segundo semestre del año. Entonces, bueno, pues ahí. Sí, la verdad, escribir para niños es todo otro rollo, bien, bien complejo también en cuanto a la exigencia, ¿no? Que parece fácil, pero no. Así es. Pues gracias, Keila. Y luego creo que están mis libros en Storytel para niños. Eso está padre porque cuando los grabaron, yo dije, ay, qué padre. O sea, cuando mis hijas eran niñas, no había todavía audiolibros, pero hubiera sido padrísimo llevarlas de un lado a otro y ponerles un audiolibro. Y entonces, mis libros de adultos están en Audible y los de niños están en Storytel. Entonces ahí puedes encontrar 3 de ellos por lo menos. Sí. Gracias, Saraí. Excelente. Gracias a ti. Hola, buenas noches a todos. Hola Gaby, es la primera Hola. vez que yo te leo y es un libro que disfruté mucho. Me gusta mucho estas historias en donde justo vamos teniendo como que diferentes, se podría decir narradores, aunque no todos están en primera persona y vamos viendo cómo se entrelazan. Y la construcción me parecía increíble por momentos, igual como que me sentía perdida, pero le agarraba la pista y le seguía. Algo que disfruté mucho y a la vez me dolió fue como que justo todos estos amores de y cómo se cohíbe, ¿no? De, oye, es que yo no puedo porque justo yo hice una promesa cuando nació mi hermano y yo tengo que cumplirla porque pues yo, si no hubiéramos sabido desde el inicio que estaba con Santiago, yo hubiera jurado que se quedaba con Pedro para toda la vida. Y fue un libro que me gustó mucho. Y mi pregunta va acerca de lo que comentabas de el título anterior del libro, Requiem, porque, bueno, yo no sé mucho de música clásica, pero justo cuando salía la canción yo la asocio mucho cuando volvían estos pensamientos de Julia Mala. Entonces, como que justo lo que quisiera saber es como si sí estaba asociado a eso o tú con qué la asocias o por qué tenía como que inicialmente este nombre el libro. Fíjate que cuando yo era chiquita, como alrededor de los 10 años, salió aquella película que no sé si alguien la vio que se llamaba Amadeus, que era la vida de Mozart. Ay, bueno, yo me hice fan de la película y de la música de Mozart y me fascinaba el Requiem. Y de hecho hay un pedacito en la novela que le pregunta, cuando está muda Julia, que le pregunta al padrino que qué es un Requiem, una música para despedir a un muerto. Este, entonces, pues no te sé decir así con precisión, pero yo creo que esa palabra y esta idea de hacer una novela coral, porque pues el Requiem es unos grandes coros, ¿verdad? Una novela coral polifónica que tenga que ver con las pérdidas, con la muerte, con los destierros, yo creo que le iba muy bien esto de Requiem. Yo creo que esa sola palabra englobaba así como mucho del ambiente que tiene esta novela. Sí, yo sigo pensando que se pudo haber llamado de ambas maneras, ¿no? Sí. Sí, Pero pues tenía mucho que ver con eso que me gustaba mucho que me gusta mucho la música del Requiem de Mozart. sí, y de hecho, como comentaban, igual las partes de Julia Mala o lo del gato a mí sí me causaba como que terror, entonces sí se le hubiera ido muy bien el nombre. Lo disfruté mucho y espero seguirte leyendo. Muchas gracias. De hecho, ahorita que menciono de los coros y los acordes, o de pronto que me preguntan que cómo se me ocurrían las estructuras para narrar, la verdad es que tuve mucha formación musical muchos años, también, no nada más del piano, sino todas las clases de armonía, solfeo, todo esto. Y yo creo que muchas de esas estructuras que están en la música las trasladé al cómo se construye una novela. Las pienso en una sinfonía, en una sonata, en una sonatina, en un vals, en un todo. Y en el caso, por ejemplo, de los acordes o de Bach pues muchas veces están contando varias cosas al mismo tiempo. Va una voz por aquí, la otra por acá, luego se juntan, luego se separan, luego se retoma.
y en los coros pues están simultáneamente 3 o 4 notas, ¿verdad? O más, o en un acorde, por ejemplo. Entonces, pues por ahí va. Ahorita lo que decías del Requiem. Ujú. Muchas gracias. Yo la verdad tengo nulo conocimiento sobre la música, pero es muy interesante cómo también lo incluiste desde el proceso creativo. O sea, es no solo incluir canciones, sino también ahora que nos comentas que tú lo veías así como una sonata, como un conjunto, ¿no? Así es, está la música en canciones, está también la pasión por la música de Julia y luego de Elena, que no sabe que la tiene hasta que un día va y se sienta en un concierto y dice, yo creo que no todos sentimos la música igual. O sea, ella se queda muda. Y luego está también la construcción, o tú si tú lees la novela en voz alta, también tiene un ritmo, una melodía, las palabras, por eso es que hay unas partes poéticas. Sí, está en muchos niveles la música. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues, Gaby, ya casi vamos llegando al final. Yo más que preguntas tengo por ahí algunos comentarios. Me gustó mucho porque todos los temas que tocas están muy bien documentados. Hablas del 68 con Díaz Ordaz, y después Echeverría, hablas de las desaparecidas en Juárez, en fin, y bueno, toda la parte de los lugares este, que mencionas en la novela, todo está muy bien documentado y muy bien presentado, pero con conocimiento del lugar, que eso me gusta mucho. Luego tenía yo ahí otra, me recordó más bien Elena con H y Elena sin H, a Elena Garro con su hija. No sé si lo pensaste en algún momento o simplemente fue alguna coincidencia. Fíjate que no lo pensé por ellas, sino que más bien es que ahí está un gran destierro también. O sea, ella es Helena con H, porque la Helena de Troya, que es, de ahí se desprende el helenismo, tiene que ver como con esta cultura grecolatina, con una mujer que viene de una familia en donde hubo, o sea, fueron cultos. Entonces ella siempre dice que fue Elena con H y no queda que esta mujer en un jacal perdido en medio de la carretera haga ese hincapié, como que no queda con ella, desde un principio no queda. Y entonces, bueno, pues que ahí hay una clave, ¿por qué una mujer, por qué una Elena con H no queda ahí? O sea, ¿por qué, de dónde fue desprendida esta mujer, verdad? Entonces más bien viene de ahí. Muy bien. Y bueno, aquí mencionar, la semana pasada tuvimos aquí a María de Alba con todo lo que no sabemos. Ay, sí, María, ajá. Fernanda Álvarez, que la mencionas allá al final, también es buena amiga del grupo y nos ha apoyado mucho, pues en las editoriales, ahora ya está en Hachette y nos sigue apoyando. Y Sara Pot, fíjate que también hemos coincidido tanto allá en la FIL en Guadalajara como en el claustro. Ajá, Entonces, bueno, pues fíjate, puras, puras amigas. figuras gente conocida y que nos ha apoyado mucho en el grupo. Yo tengo 11 años en taller con María, o sea, estamos María de Alba, Raúl Verduzco y yo. María fue mi maestra en la prepa, o sea, me lleva como 4 años, pero ella estaba acabando la carrera y fue mi maestra y luego ya nos hicimos amigas toda la vida. Tenemos toda la vida de amistad, ¿verdad? Pero ya con un taller más formal desde hace como 11 años, de hecho anoche cené en su casa. Y entonces, pues bueno, cada 15 días nos reunimos y vamos comentando los avances de nuestros textos, somos tres. Y pues sí, tengo comunicación diaria con ella. Y Fernanda Álvarez fue mi editora de Olvidarás el Fuego y de Destierros, pero ya se la llevó de la competencia. Pero la quiero mucho, le digo, tú siempre vas a ser el papá o la mamá de mis hijas. Tuvimos unas hijas en común, le digo. Y a Sara, pues ni se diga, a Sara la conozco hace 25 años. La quiero muchísimo a Sara Pot, y pasa. Sí, 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 pero la veo muy poco porque la veo cuando hay encuentros de escritores o cuando hay feria de libro o así. Entonces nos vemos 1 o 2 veces al año. Sí, En sí, las sí. ferias. Pues muchas gracias, Albert. Sí, ya nada más para Miguel Andrade, es un amigo acá de mi pueblo también. Ahora sí que nosotros también somos de pueblo. Entonces ¿Dónde no sé si andan? Miguel, bueno, yo soy de Jicotepec de Juárez, eso es en el estado de Puebla, muy al norte del estado de Puebla, y Miguel, pues todavía está en un pueblo, bueno, ya no está tan en el pueblo, pero también por ahí. No sé si tengas alguna pregunta, Miguel.
Está apagado tu audio, Miguel. Bueno, ahorita mientras lo desbloquea, ahorita te esperamos, Miguel, no te preocupes. Pues igual, Gaby, la verdad es que yo también quedé muy maravillado con tu libro. La verdad es que eres una escritora muy completa, manejas tantos temas en una sola obra que la verdad es que nos haces bastante reflexionar. Adelante, Miguel, para No, aprovechar de... Albert, buenas noches, te agradezco la invitación. No he leído la obra, pero la voy a tener para leer. Sin embargo, quiero comentar que he aprendido mucho con todo lo que ustedes están platicando acerca de los personajes y me interesó bastante cómo lo aborda y sobre todo una autora tan prestigiada como es Gaby Riveros. Entonces, agradecerte, Albert, y a Víctor González también esta apertura que me dan para participar con ustedes. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Y pues Oye, sí, ¿no? Gaby, Ahora sí. perdón, no quería yo dejar de mencionar también que señora Santana, ¿por qué llora el niño? Me hizo recordar a mi abuela materna. Digo, yo soy el mayor de cuatro y yo sí me acuerdo a mi abuela, mis hermanos más chicos, pues ahí cantando, entre otras cosas, a los niños, sobre todo, no mi hermana la que sigue, sino un hermano todavía más chico que ya le llevo como 5 años, que ya tenía yo más memoria de cuando lo arrullaba y le cantaba y todo eso. Oye, ¿y tú eres de Gracias. dónde? ¿De dónde eres? Yo de la Ciudad de México, pero mi abuela era de Veracruz, Ah, mira, de yo tuve Minatitlán. abuelo de Veracruz. Mira, pues qué maravilla lo de lo de las canciones. Y por ejemplo, cuando grabaron el audiolibro, yo les grabé cómo iba la canción de cuna, dije, no me le vayan a cambiar a cómo le cantaban a mí. Entonces se las mandaba así por mensaje de voz para que lo cantaran igual en el audiolibro. Qué Muy padre, bien. qué bueno que te llamó la atención. Ahí hay un Sí, guiño, porque la novela es una crítica a la razón pura. Y Santiago representa la razón pura, por ejemplo, y muchas cosas. Pero como la novela está fragmentando este proyecto de modernidad y de la razón, por ejemplo, una canción de Puna puede ser equivalente a una prueba de ADN, pero nadie le pone atención a las canciones de cuna, porque representan este modo femenino, privado, whatever. Entonces, ¿por qué cantaban la misma canción de cuna? Pues porque son de la misma familia, ¿verdad? Y por otro lado están haciendo una prueba de ADN y no sé qué. Entonces es como a veces la intuición, lo que se va quedando relegado, pues ahí está la respuesta, ¿no? Así es, señora Santana, porque llora. Sí, de Así es. hecho, aquí todavía, justamente platicando con mi mamá, que a veces me pongo a platicar de los libros, pues justamente me dijo que esa letra, pues igual ella todavía le tocó cantarla a sus hermanos o con su familia, ¿no? Entonces, bueno, también a mí me la cantaba, ¿no? Entonces, pues bueno, es todavía una letra que se recuerda y que se tiene muy presente. Y bueno, Gaby, pues ya para ir cerrando, pues ya nada más queremos tomarnos la foto del recuerdo. Y bueno, Claro. las distancias son demasiado lejos, Ciudad de México, Monterrey, pero pues esperamos y todavía tenemos pues la intención de que en algún momento que vayas a Ciudad de México, pues nos podamos reunir pues para poder tener un encuentro y desayunar con el grupo. Cuando quieran. Yo voy como cada 2 meses a Ciudad de México. Ahí Pues te nomás me estaremos escriben. Ah, escribiendo. mira, me está hablando una amiga de México. Ah, bueno, va Y la ahora primera también foto. que ahora yo voy Una, a traer. dos y Es, tres. Perdón. Listo, vamos a sacar otra porque creo que Norma salió con el ojo cerrado. Pero ahí va la segunda. Una, dos y tres. Listo. Muchas gracias. no, hombre, al contrario, pues yo nada más decirles, pedirles que si les gustó la novela, pues pongan algún comentario por ahí En puede ser Goodreads. en Amazon, en Goodreads, donde sea, me sirve mucho, porque, por ejemplo, esta novela salió y empezó la pandemia y ahí se quedó como o sea, había gente que se prestaba los libros, pero no, entonces apenas salió una primera reimpresión este año pasado, pero pues para que no la vayan a descontinuar, ¿verdad? Entonces sí sirve mucho los comentarios que puedan hacer, ¿verdad? Nada más eso. Seguro ahí estaremos dejando nuestra reseña. Pues muchísimas gracias, Gaby.
Y No, gracias a hombre, todos los que Gracias, nos gracias, Gaby. acompañaron. Víctor, gracias, Bien. Albert, Gracias. por organizar y gracias a todos por su tiempo y por haber leído Destierros. Buenas noches Gracias. y buenas noches a Gracias. Buenas todos. noches a todos. Bye.